poniendo un poco de nuestra parte y nosotros también pondremos de parte de todos, pues conseguiremos que alargar la vida y alargarla de manera correcta para vivir más y mejor. Bienvenidos al podcast de la Fundación Caja Rural de León, Orense, Valladolid, Zamora. Soy Tomás Aguiar. El Hospital Recoletas Zamora colaboró en el desarrollo de las jornadas de Infosalud del mes de abril, poniendo el acento en áreas como la oftalmología, nefrología o cardiopatías. El cardiólogo José Luis Santos se refirió al corazón en su charla Cálculo de riesgo cardiovascular, un billete para una vida mejor. ¿Y el corazón qué es lo malo que tiene? Pues que el corazón se rompe. No solamente se rompe el corazón en las historias de los libros y en las películas y de manera no real, sino de manera ficticia, se me ha roto el corazón, pues no, el corazón se rompe de verdad. Ahí tenéis una imagen de lo que es un infarto, eso es una rodaja del corazón, eso es lo que nosotros llamamos el ventrículo izquierdo, una cavidad, eso es el ventrículo derecho, eso que es un color más rojizo es la parte normal del corazón y eso que está como más ennegrecido es toda la zona que ha producido un infarto y que ha hecho que el corazón se muera. Y en algunos casos incluso el corazón se rompe, y se rompe de verdad. ¿Veis ahí ese agujero? Eso es un agujero de un corazón producido por un infarto, visto desde la parte externa, y esto es el mismo visto desde la parte interna. Es decir, si no cuidamos el corazón, se nos va a romper. Y no se nos va a romper de desamor, se nos va a romper de verdad. Probablemente la mayor parte de las veces se rompe por un infarto. Y como podéis entender, cuando se rompe el corazón es algo muy malo. Y al final, pues termina con la vida de un paciente. Es decir, primera idea, el corazón, aunque desde el punto de vista romántico es muy bonito, todas las cosas que se dicen, da lugar a muchas anécdotas, a muchas vicisitudes, como películas, como hemos dicho antes, canciones y tal, pero eso no es la realidad. El corazón lo único que hace es transportar la sangre al resto del organismo, que es absolutamente necesaria para la vida, y el corazón se rompe, y se rompe de verdad. Y lo que tenemos que hacer es cuidarlo e intentar que no se rompa. Ahí tenéis una diapositiva que muestra cuáles son las causas de mortalidad en la sociedad occidental. Y la causa fundamental de mortalidad en el hombre viene a ser los tumores. Pero en la especie humana, teniendo en cuenta hombres y mujeres, la causa más frecuente son las enfermedades del sistema circulatorio, teniendo en cuenta que ahí entran tanto las enfermedades del corazón como las enfermedades del cerebro. Y bueno, esto de que el corazón, las enfermedades del corazón es lo más importante, se ha ido viendo a lo largo de la historia, de manera que ya desde tiempos inmemoriales, desde hace mucho tiempo, ya se empezó a tener en cuenta que tener algunos síntomas o algunos signos eran importantes y podían demostrar que el corazón estaba enfermo y que había que poner alguna medida. Ya así, en el Antiguo Egipto, hace aproximadamente unos 3.000 años antes de Cristo, ya empezaban a decir en un papiro muy famoso, que era probablemente el primer libro de medicina, que se llama el papiro de Ebers, ya decían que si un paciente presenta dolor en el brazo y en la parte izquierda del tórax, la muerte lo está amenazando. Es decir, ya se estaba descubriendo los signos clínicos de un infarto de miocardio. Y ellos ya decían, como en aquellos momentos no tenían ninguna posibilidad de tratamiento, pues el pobre hombre que tenía un dolor en el brazo izquierdo y en el tórax, pues ellos ya lo asimilaban a que era algo importante y que probablemente se podía morir. Más o menos por las mismas fechas en China decían que la intermitencia en el pulso, es decir, cuando el pulso no es rítmico, no es regular, hay algunas alteraciones, pues hay que tener cuidado que eso no es cosa buena. En Grecia ya, pues sobre el año 500, 600 antes de Cristo, ahí tenemos a Hipócrates, que es uno de los padres de la medicina, como sabéis, pues ya empezaba a decir lo mismo, que si hay un dolor intenso en el tórax, que se irradia hacia un brazo y tal, pues había que tener cuidado. Y era el primero que por primera vez esbozó un poco los factores de riesgo para poder tener un infarto. Y entre ellos él hablaba de los individuos obesos, que eran más propensos a tener un infarto que los individuos que eran más delgados. En la Edad Media se siguió, ahí no se innovó mucho en
en medicina y mucho menos en cardiología, pero bueno, realmente se seguía teniendo la misma noción, la misma idea, el mismo concepto. Y esto es un grabado muy famoso de la Edad Media en el que el conde Gastón de Foix, que falleció súbitamente después de una cacería, pues sintió una presión en el pecho y dijo: pobre de mí, soy hombre muerto. Es decir, ya desde siempre se empezaba a pensar que las enfermedades del corazón tenían un pronóstico bastante malo. Sobre el siglo XVII, ya sabíais que la Iglesia era importante en aquellos momentos, y el Papa Clemente XI, intentó hacer a un médico de entonces, ese señor que se llamaba Lancisi, pues que investigara acerca de los frecuentes casos de muerte súbita que se producían en Roma. Entonces indagó, estudió y vio que eso tenía relación con alteraciones en el corazón, concretamente en las arterias coronarias. Es decir, las arterias coronarias que están en el corazón enferman y eso da lugar a que la gente se muera. Y a finales del siglo XVIII fue la primera vez que se describió la angina de pecho. Y en el siglo XIX fue la primera vez que se demostró que cuando se ocluía una arteria del corazón, es decir, se estrechaba, se estenosaba una arteria del corazón, daba lugar a un infarto de miocardio con todas las consecuencias. Es decir, ya se veía que las enfermedades del corazón eran algo que producía la muerte del paciente. Quedaba mucho por andar, por tanto como saber por qué se producía, cuáles eran los síntomas, cuál era el tratamiento y sobre todo si se podía hacer algo para prevenir esta patología tan importante que causa, repito, la mayor mortalidad a día de hoy en la especie humana. Y como luego veremos, es muy fácil de prevenir y haciendo unas cuantas cosas podemos evitarla en su mayoría. Traigo aquí la foto de ese señor que se llama Werner Forssmann, porque fue el primero que en 1927 utilizó el cateterismo, algo que utilizamos a día de hoy tan frecuentemente para ver las arterias del corazón. Pues a ese señor se le ocurrió que podía utilizarlo. Ahí veis lo que es un catéter, eso que es un poco más blanco, que veis por ahí. Pues él se introdujo un catéter por la arteria cubital, por el brazo, y lo llevó hasta la aurícula derecha. Y a partir de ahí, pues empezamos a pensar que se podría ver el corazón sin necesidad de abrir. Bueno, desgraciadamente para nosotros ese señor era urólogo, que no sé muy bien, es decir, se encargaba de las enfermedades del riñón. Es curioso que un señor que se encargaba de la enfermedad del riñón fuera el primero que empezara a desarrollar el cateterismo y la cardiología. Y luego, pues ahí tenéis otra foto de otro personaje muy famoso, que es el doctor Christian Barnard, que la traigo porque fue el primero que en 1967 hizo un trasplante de corazón, ¿de acuerdo? En Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, no lo hicieron los americanos, el otro era un alemán, tampoco lo hicieron los americanos, en este caso lo hizo un sudafricano. Trasplantó un corazón a un tendero, aunque los resultados no fueron muy buenos porque el pobre hombre solo duró 18 días. Pero la verdad es que se murió de una neumonía, con lo cual, por lo menos, del corazón tiró para adelante, ¿no? El señor se murió de una neumonía, pero su corazón estaba bien, que no es poco. En España el primer trasplante de corazón se hizo en 1968 y no nos fue mucho mejor, porque el paciente solo duró 27 horas. Pero bueno, la verdad es que hemos progresado bastante y a día de hoy, desde ese lejano 1968, bueno, no tan lejano, casi está ahí, pues se han hecho en España alrededor de unos 8.000 trasplantes de corazón, más o menos cada año se hacen 250 o 300 y a día de hoy la supervivencia a los 5 años supera claramente el 50%. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a lo largo de la historia se ha indagado mucho, se ha estudiado mucho, se ha innovado mucho y a día de hoy las enfermedades del corazón, aunque son muy graves o pueden producir mucha mortalidad, se pueden curar, se pueden tratar y se pueden prevenir. ¿Cuál es la enfermedad más importante del corazón? Pues la enfermedad más importante del corazón es la cardiopatía isquémica, ¿de acuerdo? La cardiopatía isquémica es, para entendernos, los infartos y las anginas. Se produce porque las arterias, como veremos después, las arterias del corazón se obstruyen y da lugar a manifestaciones muy importantes y a la muerte del paciente. Luego, los factores secundarios serían las valvulopatías, que son las enfermedades que afectan a las válvulas, las veremos luego someramente, las miocardiopatías, que son enfermedades que afectan al músculo del corazón,
las arritmias, que son alteraciones del ritmo y que dan lugar a problemas importantes, y al final la gente termina padeciendo dos cosas. Una insuficiencia cardíaca, es decir, que el corazón no funciona bien, da lugar a unos síntomas y al final en algunos casos puede producir la muerte, o la muerte súbita, que es la muerte repentina, que es una de las causas más frecuentes de mortalidad y que en el 90% de los casos está producida por alteraciones del corazón y fundamentalmente por cardiopatía isquémica. ¿Por qué se produce un infarto? Pues bueno, se intenta ver lo que es una arteria. ¿Veis ahí? Eso es la luz de una arteria y eso es la sección de una arteria, como si la viéramos así. Ahí está perfectamente limpia y, como veis, poquito a poco se va formando una estría, es decir, una placa que fundamentalmente está relacionada con el colesterol, que va estenosando la luz. Ahí veis la luz lo grande que es, ahí ya veis que es más pequeña, sigue creciendo la placa de ateroma, se va disminuyendo la luz, sigue creciendo, se va disminuyendo la luz y cuando la luz se estrecha lo suficiente, en torno a un 70%, da lugar a lo que nosotros llamamos angina. ¿En qué consiste una angina? Pues la angina consiste en que cuando el paciente está haciendo una vida normal, es decir, está sentado o durmiendo o caminando, la sangre que pasa por ese conducto estrecho es suficiente como para que no produzca síntomas. Pero si hace un esfuerzo más de lo normal, se pone a andar deprisa, se pone a correr, se pone a hacer algún ejercicio, el corazón necesita más sangre y no llega la suficiente porque la arteria está obstruida. Y eso es una angina estable. ¿Y cuándo se produce un infarto? Pues cuando esa placa, veis ahí, se rompe y produce toda la obstrucción del vaso. En ese momento no pasa sangre por ahí y la zona del corazón que está irrigada por esa arteria se muere y da lugar a un infarto. ¿De acuerdo? Entonces, probablemente lo que tengamos que hacer es intentar evitar que se produzcan estas placas. Y luego veremos a ver cómo se produce. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener una cardiopatía? Luego los veremos con más tranquilidad, pero básicamente es la edad. Es evidente que cuanta más edad se tiene, más posibilidades tenemos de tener un infarto, de que las arterias se cierren, y sobre eso, a día de hoy, poco podemos hacer. Cada año, cada minuto, tenemos más posibilidades de tener un infarto. En segundo lugar, el sexo. Pues en este caso, los hombres, solamente por ser hombres, tenemos más posibilidad de tener un infarto que una mujer. Pero sí que es verdad que sobre todos estos factores de riesgo que hay después, como la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, los hábitos de vida, la alimentación, el sedentarismo, sobre todo eso sí que podemos actuar. Y todo ese conglomerado de factores de riesgo es lo que después veremos, se llama el riesgo vascular. Cuantos más factores de riesgo se tienen, más posibilidades de tener un infarto. Cuantos menos factores de riesgo se tienen, menos posibilidades de tener un infarto. Y sobre esos sí que podemos actuar. Lo que pasa es que también es verdad que hay mucha gente que no sabe exactamente qué factores de riesgo tiene. No sabe cómo tiene el colesterol, no sabe si es diabético o no es diabético, no sabe si es hipertenso o no es hipertenso y muchas veces no está bien tratado. ¿Cómo diagnosticamos un infarto? Bueno, pues con la exploración física, preguntando al paciente, con el electro, con una radiografía de tórax, con una analítica y con otras pruebas que veremos ahora un poco después. ¿Cuál es la clínica? Pues como veis ahí, se parece bastante a lo que ya en el año 3000 decían los egipcios en el papiro de Eber. Es un dolor que aparece a nivel de la zona anterior del pecho, donde la zona del esternón, centro torácico, que es de carácter opresivo. Los pacientes dicen que es como si le apretara una piedra, a veces lo notan como un ardor, un quemazón. La duración puede ser desde pocos minutos hasta 1 hora o 2 horas, y luego típicamente también se irradia a los hombros, a las extremidades, fundamentalmente al brazo derecho y muy característicamente a la mandíbula. Es decir, si una persona tiene un dolor en el pecho, que es como una presión que se le va a la mandíbula y hacia el brazo, pues es importante que en ese momento acuda a un centro hospitalario donde lo vamos a tratar y donde la mayor parte de las veces va a salir bien y le vamos a dejar para hacer una vida completamente normal. Pero si antes conseguimos que no llegue aquí, pues muchísimo mejor. ¿Y cómo no llega a esta situación? Tratando los factores de riesgo que veremos después.
Bueno, también es cierto que muchas veces en la patología de un infarto, los síntomas se acompañan de sudor, vómitos, náuseas. Bueno, eso es el cuadro clínico de un infarto. Como hemos visto otra vez recordar, pues eso, tener en cuenta que es un dolor en el centro del pecho, que en el centro, que a nivel del esternón, que suele ser opresivo y que se irradia. Pero también es verdad que no todos los dolores son un infarto. De hecho, solo el 20 o el 25% de los dolores en el pecho son un infarto. Entonces, bueno, yo lo único que quiero decir es que hay que tener un poco de cuidado, tampoco hay que asustarse, pero si hay que ir al hospital, se va y en la mayor parte de las veces se tratará y se curará. Eso es lo que nosotros llamamos a día de hoy una angioplastia. Y la mayor parte de las enfermedades, de los infartos, a día de hoy los tratamos mediante esa forma de hacerlo, sin necesidad de abrir el corazón que había que hacer antes. A día de hoy, una persona que tiene un infarto, básicamente, normalmente en 3 días o así, está en su casa haciendo una vida completamente normal. Eso sí que es una cuestión de magia y es algo en lo que hemos avanzado un montón. Y aparte, damos una serie de pastillas que tienen que tomar para toda la vida, pero básicamente a día de hoy solo se da una aspirina y una estatina. Con estas dos, la gente que ha tenido un infarto se le pone un stent, se le dan estas 2 pastillas y puede hacer una vida normal. Incluso yo siempre me dicen, ¿puedo hacer una vida normal? Y digo, sí, hombre, sí, puede incluso ir a las Olimpiadas. Lo que pasa es que el problema de las Olimpiadas es que no creo que lo seleccionen. Pero vamos, si lo seleccionan, yo por mí no tengo ningún problema al respecto. Así que, bueno, eso es la cardiopatía isquémica, que como os dije es básicamente la estrella, el actor, la actriz fundamental de la patología cardiológica. Otra actriz secundaria pues serían las arritmias, que son aquellos trastornos en que el ritmo del corazón, que va normalmente así, pues se vuelve loco. Como veis ahí, eso está rítmico, ese es un latido, ese es otro latido, ese es otro latido, ese es otro latido, ese es otro, y en cambio aquí veis que está completamente irregular. Cada uno va a su bola y los pacientes suelen notar palpitaciones, se pueden poner malos y que característicamente algún tipo de arritmias es problemática porque puede producir ictus, ¿de acuerdo? Pero también se pueden prevenir. ¿Cómo se pueden prevenir? En algunos casos hay que dar pues algún tipo de fármacos, como los anticoagulantes que todos conocéis, el Sintrón o algunos de los nuevos, y luego en algunos casos hay que poner un marcapasos, ¿de acuerdo? Esto es una especie de marcapasos, ¿veis ahí? Son marcapasos muy avanzados estos, pero bueno, eso es un marcapasos, que como veis un aparato pequeñito que se pone debajo del tórax con unos cables que van al corazón, que están ahí representados y que hacen que el corazón siga latiendo. Es lo mismo que antes, es una pequeña intervención que hace que el paciente viva completamente normal, no va a sentir nada y va a poder hacer una vida absolutamente normal, excepto tomar el sol, porque si le da el sol a esto, se va a calentar y te va a producir una quemadura desde dentro hacia afuera. Y lo siguiente que se puede también enfermar el corazón son las valvulopatías. ¿Las valvulopatías qué son? Las válvulas ¿qué son? Pues son una especie de puertas que comunican diferentes cavidades, las aurículas con los ventrículos. Las más importantes son la válvula mitral y la válvula aórtica. ¿De acuerdo? Esa es la válvula aórtica y esa es la válvula mitral. Cuando se ponen enfermas, se tienen valvulopatías, pues básicamente lo que produce la gente es fatiga. La gente se fatiga porque las válvulas no le funcionan bien. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues mediante un ecocardiograma, que es eso, ahí vemos la válvula y eso significa para nosotros que no funciona bien. Es un chorro que en lugar de ir hacia adelante va hacia atrás. Y eso es como se ve una válvula en un eco 3D. Como veis ahí, esos son las puertas de la válvula, 1, 2 y 3. Eso es lo normal. Y todo eso de ahí son pegotes de calcio que no tendrían que estar y que hacen que la válvula, cuando se tiene que abrir, no se pueda abrir de forma correcta. Y entonces deje de funcionar como se debe de hacer. ¿Cómo se tratan? Pues poniendo unas válvulas protésicas, que son estas. Hay algunas que son biológicas, que antes eran de cerdo, hoy en día ya se hacen por recombinación genética, y otras son mecánicas. Se coloca en el sitio de la válvula que está afectada y en principio el paciente puede vivir de forma normal. Y hoy
eso es una intervención de una prótesis. Ahí veis lo que es la prótesis, eso de ahí es un anillo que no es el del paciente, sino que es un anillo protésico. Y a día de hoy hemos avanzado un paso más, y en algunas valvulopatías, las que afectan a la aorta, ya no hace falta abrir, sino que, como veis, con una especie de stent, es decir, una especie de muelle, también se pone a través de la pierna, se llega hasta el corazón y como veis ahí, queda puesto en la zona de la válvula aórtica. No hay que abrir, no hay que operar, el paciente es mucho más sencillo para el paciente y en un par de días o 3 está en casa. ¿Qué otras patologías pueden afectar al corazón? Pues 2 que tienen unos nombres raros pero muy divertidos, que siempre nos gusta a los médicos decirlos. Uno es una miocardiopatía hipertrófica. ¿Qué es lo que produce? Pues que el corazón se vuelva más gordo de lo normal. ¿Veis ahí cómo está ese corazón normal? Eso es el músculo del corazón. ¿Y veis lo gordo que está ahí? Pues eso es lo que llamamos una miocardiopatía hipertrófica. El músculo del corazón ha crecido demasiado y da lugar a una serie de problemas. Y los problemas son que en esa zona de grosor aumentado, en esa zona en la que hay más músculo, se pueden producir una serie de alteraciones que dan lugar a arritmias y producen una muerte súbita. ¿Cómo se diagnostica? Pues igual por el electro, cosa sencilla, un electro, por un eco. ¿Veis ahí? Esto es una pared normal en un eco. ¿Veis ahí el grosor? Y fijaos esa de ahí. Fijaos cómo ha crecido ahí el músculo del corazón. Ese poquito en una persona normal, todo ese gordo en una persona con miocardiopatía hipertrófica. En otra proyección, veis ahí lo pequeñito que es y veis ahí lo gordo que está. Pues eso es lo que llamamos miocardiopatía hipertrófica. Y eso puede producir la muerte de un paciente. Veis ahí una pieza anatomopatológica de un corazón. Este es un corazón normal, eso es el músculo. Como os enseñé antes, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. Y fijaos cómo ha crecido ahí el músculo del corazón, cómo ha crecido el miocardio y qué pequeñito ha quedado la cavidad. Eso es una enfermedad muy grave, que es genética, que cuando se detecta hay que indagar a todos los familiares para intentar prevenirla. ¿Y cómo se trata? Pues mediante un desfibrilador. Esto es un desfibrilador externo que debía de haber, según mi creencia, en cada comunidad de vecinos. Porque vale unos 800, 900 euros y salva vidas. Un paciente que tiene una arritmia por un infarto o esta enfermedad, si no se le trata en ese momento, se va a morir. Probablemente no llegue al hospital, pero sin embargo, si tenemos un desfibrilador, es muy sencillo, lo destapas y el desfibrilador te va a decir: dé usted al botón verde, mire a ver si suena y dé usted al botón rojo. Le das y ya está, y salvas la vida de un paciente. Ese es el tratamiento. Y otra enfermedad que puede producir muerte súbita es lo que llamamos miocardiopatía ritmogénica de ventrículo derecho. ¿Cómo se diagnostica esto? Bueno, pues esto se diagnostica igual, con un electro. Eso es una pieza anatómica porque consiste en que parte del corazón se sustituye por grasa. Eso que veis ahí amarillo es grasa. Ahí debería de haber músculo, que tendría que ser de color así anaranjado, y se ha sustituido por grasa. Entonces, en esa grasa también se pueden producir arritmias y se produce la muerte del paciente por arritmia. La parte final de la charla va a consistir en cómo podemos prevenir las enfermedades para que llevemos la contraria a Groucho Marx e intentemos vivir lo más tiempo posible y de la mejor manera posible. ¿Cómo se previene una miocardiopatía hipertrófica o una displasia, esas enfermedades tan raras que hemos visto? Pues simplemente con hacer un electro y con hacer un ecocardio. Solamente con eso podemos prevenir que un paciente tenga esas enfermedades tan graves y se muera. Nada más que eso. Así de fácil. Si todo el mundo fuera y le pudiéramos hacer un electro y un ecocardio, pues se resolvería ese problema. En algunos casos habría que hacer una resonancia, pero no es en todos ellos. Probablemente en el 80-85% de los casos, con las dos pruebas anteriores, un electro y un eco, que están al alcance de cualquier hospital, se podrían evitar. ¿Y cómo se puede evitar la cardiopatía isquémica, que, como hemos dicho, es la causa más importante y más frecuente de mortalidad en la especie humana? Pues calculando el riesgo cardiovascular. Las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología dicen
que todo el mundo por encima de 40, los hombres por encima de 40 años y las mujeres por encima de 50 años deberían ir a una consulta para hacerse un riesgo vascular y decirle qué riesgo tiene esa paciente de tener un infarto. Eso se lo podemos calcular a día de hoy. ¿Y cómo se calcula? Pues con unas tablas que vamos a ver. Estas son las tablas. Hay dos tablas, unas de bajo riesgo para países de bajo riesgo y otras países para países de alto riesgo. ¿Qué parámetros se tienen en cuenta? Pues como hemos dicho antes, los factores de riesgo cardiovascular, el sexo, mujeres, varones, el fumador o no fumador, la edad, ahí tenéis desde 40 hasta 65 años, la presión arterial y el colesterol. Son parámetros que fácilmente podemos medir y que, unidos unos con otros, podemos calcular el riesgo. ¿Y cómo calculamos? Pues, por ejemplo, una persona de 55 años que estaría ahí, que es mujer, que estaría aquí, que no fuma, que estaría aquí, no fumadoras, que tiene una tensión controlada y que tiene un colesterol controlado, su riesgo a 10 años de tener un infarto es del 0%. Es decir, básicamente es imposible. Pero si esa misma mujer de 55 años tiene el colesterol alto, fuma, tiene la tensión descontrolada, pues la posibilidad de tener un infarto a 10 años es un 4%. Es decir, ha aumentado en un 4% las posibilidades de tener un infarto. Pero esto puede no decirnos mucho, porque decir, bueno, tengo un 4%, tengo un 10%, pero eso, al fin y al cabo, tengo un 90, un 95% de no tenerlo. Pero hay unas tablas que veremos a continuación que nos dicen cuál es la edad de nuestras arterias, que ahora lo veremos después. Entonces, bueno, tenemos alguna tabla que es característica de nuestro país, esas son las tablas para nuestro país, y eso es lo que os decía antes, que es la edad vascular. Gracias a estas tablas, a día de hoy, podemos calcular, nosotros tenemos una edad biológica, pero nuestras arterias pueden tener una edad diferente, que es lo que os voy a enseñar aquí ahora, por ejemplo. Utilizamos los mismos factores de riesgo. Un paciente, una mujer de 50 años, como hemos dicho antes, con tensión controlada, que no fuma, que tiene un colesterol adecuado, pues sus arterias tienen 49 años. Es decir, tienen una edad parecida a la edad biológica de la persona. Pero esa misma paciente que antes ya habíamos calculado que tenía un 4% de posibilidad de tener un evento en los siguientes 10 años, le calculamos y sus arterias tienen 69 años. Es decir, la mujer tiene 50 años, pero sus arterias tienen 69, con lo cual la posibilidad de tener un infarto es muchísimo mayor. Y claro, si tú a una paciente le dices, pues mire usted, tiene 50 años, pero sus arterias tienen 69, es decir, la realidad es que, aunque tenga 50, es como si tuviera 70 años y tiene la posibilidad de tener un infarto o una cardiopatía isquémica igual que si tuviera esa edad. Eso es muy importante. Y como veis ahí, un varón de 55 años que fuma, que tiene el colesterol mal controlado y que tiene la tensión alta, tiene una edad de 87 años. Entonces, la posibilidad de que ese señor se muera es total y absoluta, porque aunque tenga 55, sus arterias están tan mal, están tan estropeadas que tiene 87 años. ¿Y cómo se calcula la edad vascular? Pues no hace falta nada más que medir el colesterol, medir la tensión, saber si es hombre, si es mujer, saber la edad que tiene y saber si fuma o no. No hay que hacer ninguna prueba excepcional. Y con eso le podemos decir al paciente la edad que tiene, la edad vascular que tiene, o sea, su edad real. Y al contrario, si tenemos un paciente de 60 años que fuma, que tiene la tensión alta y todos estos factores de riesgo, tendría 96 años. Pero si conseguimos controlarle el colesterol, controlarle que no fume, evitar que fume y hacer que la tensión la tenga bien, pues de 96 años que estaría ahí, baja a 58.
Es decir, poniendo las medidas adecuadas, que son sencillas, como veremos después, en la mayor parte de los casos, con medidas higiénico-dietéticas y que en algunos casos con un tratamiento, podemos disminuir, quitarle de encima a un señor de 96 a 58, pues le hemos quitado 38 años. Eso ni el mejor cirujano estético lo puede hacer. De acuerdo, nosotros sí que somos capaces de poderlo hacer con medidas muy sencillas y con eso estamos evitando que la gente se muera del corazón. Bueno, esas son las categorías de riesgo. Hay gente que tiene riesgo muy alto. ¿Cuáles son los que tienen riesgo muy alto? Pues los que ya han tenido un infarto o un ACV o son diabéticos y tienen otro más factor de riesgo, y en ese caso tendremos que ser más agresivos y darle tratamiento más adecuado. ¿Cuáles son los objetivos para hacer que un paciente viva más del corazón? Pues hay que atacar todos esos dos factores. ¿Cuál de ellos? El tabaquismo. Evidentemente no hay que fumar. Y si no se fuma, se puede conseguir mejorar la vida del paciente. La dieta, pues todos sabemos que cuantas menos grasas tomemos, pues mejor. Pero no quiere decir que si un día uno tiene ganas de tomar un churrasco, pues se lo vaya a tomar. Eso no hace daño a nadie, ¿de acuerdo? Yo diría que incluso es saludable, porque si no es muy aburrido. La actividad física, pues todos los días se recomienda hacer media hora de ejercicio todos los días, ¿de acuerdo? En cuanto al peso, pues ya sabéis más o menos pues que hay que tener un índice de masa corporal entre 20 y 25, la presión arterial por debajo de 140/90 y el control del colesterol. Esto es algo fundamental, tan fundamental que he puesto otra diapositiva solamente para el colesterol. Y esos son los objetivos del colesterol. En pacientes de muy alto riesgo, que se calcula mediante las pruebas que yo os he dicho, o pacientes que ya han tenido una enfermedad previa, como un infarto o un accidente cerebrovascular, tenemos que tener por debajo de 70. A mí cuando me vienen, no lo tengo bien, tengo 190. Digo, no, 190. Eso está muy mal, pero porque nosotros no tenemos en cuenta el colesterol total, sino que tenemos en cuenta el LDL, que eso es el colesterol malo, ¿de acuerdo? Y ese tiene que estar en muchas ocasiones por debajo de 70. Y en un paciente normal, que no ha tenido un infarto, que no tiene muchos factores de riesgo, pues tiene que estar por debajo de 115, ¿de acuerdo? Que no mucha gente lo tiene. Entonces, en una consulta de riesgo vascular, lo que vamos a ver es la tensión que tiene el paciente, cómo tiene el colesterol, y le vamos a aconsejar acerca de cuáles son los hábitos de vida que debe de llevar y si tiene que tomar o no tiene que tomar un tratamiento que es muy fácil con una pastilla. En definitiva, lo que tenemos que hacer es una dieta sana, hacer ejercicio, no fumar y bajar el colesterol. Esto es una diapositiva en la que muestra cómo la disminución del nivel de colesterol produce una disminución de la mortalidad, incluso en algunos casos en torno a un 45%. Es decir, es fundamental conocer el colesterol y asociarlo al resto de factores de riesgo. Y entonces, bueno, pues hemos hablado de que el corazón es muy problemático porque produce mucha mortalidad, se muere mucho la gente de ello, pero hay que tener esperanza. Hay que tener esperanza, ¿por qué? Pues porque, aparte de que se pueden tratar, podemos evitar la aparición de esas enfermedades mediante una serie de medidas. La serie de medidas globales más importantes es la consulta de riesgo cardiovascular y el cálculo de la edad vascular. Y eso, a día de hoy, aquí en Zamora, lo hacemos en el Hospital Recoletas, que teniendo en cuenta siempre su interés con la promoción de la salud y fundamentalmente con la promoción de evitar la enfermedad cardiovascular, de la prevención cardiovascular, pues es de agradecer que lo podamos hacer. Y aquí lo hacemos, ya como os he dicho, es muy sencillo, no es nada más que acudir y mediante una analítica y poco más, vamos a calcular el riesgo vascular que tiene una persona. Le vamos a aconsejar acerca de lo que tiene que hacer para evitarlo. Y si lo tiene muy alto, pues conseguir que con unas medidas sea capaz de disminuirlo, vivir más y mejor. Y llevar la frase de Groucho Marx que hay que morir en el intento, todos lo haremos, pero si conseguimos vivir más y mejor, pues mucho mejor. Y por eso de ahí el título de la charla, riesgo cardiovascular, un billete para vivir mejor y vivir más. Pues nada, muchas gracias.
Más contenido sobre Caja Rural de León, Orense, Valladolid y Zamora en cajaruraldigital.com o fundacioncajaruraldezamora.es. Soy Tomás Aguiar. Les espero en la próxima entrega de este podcast.